Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro precioso día y hoy la casa pues empieza como empiezan muchos días, no perfecta, pero con esa sensación de que poco a poco todo va a ir encajando. No tengo un plan rígido, la verdad. Ya he hecho lo básico y antes de seguir con mi día, mientras el día avanza, me voy a preparar mi desayuno. Me encanta desayunar los smoothies porque son refrescantes, son fáciles de preparar y están buenísimos. Y es un desayuno pues que me permite ir haciendo otras cosas en casa tranquilamente mientras lo puedo disfrutar. Hoy les preparo el desayuno a mis hijos, van a comer crepes. No es solo un desayuno, es un poco ese momento pues de empezar el día en casa con ruido, con movimiento y con vida. Y es que siento debilidad, pues este momento de la mañana en que mi familia pues sigue descansando, yo estoy despierta y no sé, pues el ir abriendo la casa, que se vaya refrescando el ambiente, no sé, me encanta porque es como si la casa pues despertase conmigo. Hay algo pues en estos pequeños gestos que ya te colocan el día en otro sitio y es la importancia de que como empezamos el día pues así va a transcurrir. Y después de preparar el desayuno, pues recoger la cocina. Y es que para mí, vamos, si tengo la cocina recogida, como que la casa la veo con otros ojos. Y es que así pues yo me siento mucho más tranquila y hoy quiero hacer por zona pues el comedor, quiero barrer la entrada, bueno, que tengo ahí cositas que quieras o no, pues si ya la cocina la tengo hecha, pues me puedo centrar en eso mucho mejor. Pero antes de empezar pues a limpiar el comedor, lo primero la entrada está bastante bien, la verdad, pero simplemente pues hacerle un pequeño repaso rápido.
Y hoy en el comedor pues será aspirar, limpiar un poco el polvo, limpiar cristal, recolocar alguna cosita, no es una limpieza profunda, sino más bien pues dejarlo preparado pues para volver a disfrutarlo y vivirlo. Lo que voy haciendo pues es recoger un poco de aquí, limpiar un poco allá, lo justo pues para que no se me vaya de las manos ni se me acumule nada. Cada día un poquito, no tiene que estar perfecto, no tiene que estar de foto. Y como el tiempo pues nos ha dado una pequeña tregua, no hace tanta calor, han bajado muchísimo las temperaturas y lo que he hecho pues es aprovechar pues para hacer una zona de la casa que es un poco más pesada de lo normal. Y es que a veces pienso que esto es de verdad lo que mantiene una casa, no es hacerlo todo en un día. Sino lo que construimos pues en días normales en los que simplemente pues no dejamos que nada se nos vaya de las manos. Y yo ya voy viendo que todo va quedando en su sitio, que está como a mí me gusta. Ya me queda poco y ya no se me hace tan pesado. Mira que este trozo de aquí me cuesta siempre. Supongo que como ya es lo último y quiero acabar, pues se me hace un poco cuesta arriba.
Y antes de seguir con el comedor y acabarlo, me quedaba bastante poco, pero ya he empezado a preparar la comida. Y aparte, pues me apetecía descansar un poquito y tomarme algo bien fresquito. Y es que ahora con este tiempo es lo que apetece. Os he comentado antes pues que había empezado a hacer la comida. He puesto patatas a hervir, las voy a meter en el horno, no las voy a hacer fritas, las hago así hervidas y luego en el horno pues con orégano, tomillo, romero y son mucho más ligeras, no tienen tanto aceite. Quedan crujientes por fuera y blanditas por dentro. Os voy a dejar todo en la descripción, ya lo sabéis, os voy a dejar la receta de los crepes, la de las patatas y el pan, porque también había puesto la amasadora. Hoy para comer voy a hacer sándwich de pastrami, normalmente lo hago para cenar, pero mis hijos están de exámenes y les apetecía comer algo así. Para este tipo de sándwich sería pan de centeno. A mí no me quedaba esa harina, me quedaba espelta y es con lo que lo voy a hacer. Es un pan que me gusta muchísimo, aparte es como el de centeno, tiene bastante consistencia y no se desmenuza cuando lo comes. El pan de centeno para el pastrami pues tiene una especia en concreto. Y yo este que hago de espelta pues pongo otras. Son semillas, se machacan y se añaden pues a la masa y le dan un aroma y un sabor bastante peculiar y está increíblemente bueno. El pan lo podéis comprar en el supermercado, pero es que la verdad yo cuando hago este sándwich me gusta hacer este pan porque es que cambia muchísimo. Y ahora vamos a preparar la salsa pues para el pastrami, que también la podéis utilizar para hamburguesas, ya veréis que está deliciosa y es súper fácil de hacer.
Para esta preparación me gusta hacer el pan porque ya veréis que lo que es el pastrami lo compras en el supermercado y simplemente lo haces al vapor. Hay otra versión que puedes hacer el pastrami a la plancha con queso suizo, pero a nosotros en casa nos gusta más hecho al vapor porque queda como más jugoso. Y añadirle pues esta salsa y el pan hecho en casa pues ya es otro nivel. Y si me habéis visto en la salsa pongo un poco del jugo de los pepinillos porque le da un toque impresionante. También se podría poner en rábano picante o chucrut. Y ya tenemos aquí el pan. Le voy a hacer un corte en la parte de arriba, pues para que cuando lo cocine no se me agriete. Para que quede crujiente la corteza, lo horneo a 220 grados 10 minutos y luego bajaré la temperatura 25 minutos a 190 y quedará la corteza crujiente. Y ahora llega el momento pues de emplatar. Pondré lo que es la salsa en el pan. El pastrami que habéis visto ahí he puesto en una olla agua caliente. Si no tenéis una vaporera podéis poner, ¿cómo se llama?, un colador que no toque la carne el agua, y cuando pongáis el pastrami pues lo tapáis 2 o 3 minutos y luego lo sacáis. Intentad hacerlo rápido pues para que el pastrami esté caliente con la salsa. Y en cada sándwich como mínimo entre 10 o 12 lonchas. Si podéis poner más, mejor, que se note el sabor de la carne. Y con el pan ya veréis que al ser casero pues es más grueso de lo normal cuando se corta, y es para que se note la carne y no solo miga. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa os haya gustado, os haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.